En el momento en que cargamos a Jero y salimos por esa puerta de la casa, sabíamos que salíamos 3, pero que regresábamos 2. Pasados 3 días de esos examencitos, nos dan un diagnóstico, y es que Jero tiene cáncer. Me dice: mamá, allí habían niños y se murieron. Sí, hijo. Me dijo: y yo me voy a morir. Y le dije: hijo, ¿se puede ser feliz pase lo que pase? vamos a ser felices, pase lo que pase. En ese momento empezamos a ver el monitor y nos damos cuenta que su frecuencia cardíaca disminuyó por completo. Ya no sentíamos nuevamente ni ese aliento ni el corazón. Y no sabes, de verdad les tengo que confesar, la paz que sentimos en ese momento. ¿Cómo es enterrar a tu hijo? Me he puesto muchas ganas y sabíamos, y me despedí de ella y todo, pero me está costando trabajo. Estás en un momento súper reciente de la muerte de tu mamá y yo te quiero abrazar. Yo me voy a parar un momento, yo siento. ¿Cómo están, sinergéticos? Bienvenidos a un episodio más. Estamos muy contentos y emocionados por la persona que vamos a entrevistar el día de hoy. Estamos transmitiendo Sinergéticos desde Medellín, Colombia. Feliz de compartir con ustedes. Quiero darle la bienvenida a Culi. Culi, bienvenida a Sinergéticos. Gracias por estar con nosotros. Jorge, muchas gracias a ti por abrirme estos micrófonos, por llevarme a tu comunidad y por seguir llevando este mensaje de que se puede ser feliz pase lo que pase. Gracias. ¿Se puede ser feliz pase lo que pase? Soy una convencida de ese mensaje. ¿Sabes por qué tenía muchas ganas de platicar contigo ahora que sabía que te iba a entrevistar y que iba a venir? Era porque una de las preguntas que más me hacen las personas, no te vayas muy lejos, ¿no? Ayer estuve dando la conferencia aquí en la Feria EFIX. Espectacular el trabajo que hacen aquí en Medellín, por cierto. Los hospitalarios que son, es increíble, ¿no? Pero varias personas siempre cuando yo termino de dar conferencia, me bajo del escenario, me preguntan cómo ser feliz, cómo puedo perdonar, o sea, la gente está muy atrapada en su dolor. Y digo, ¿hace cuánto te pasó? Hace 5 años, 10 años, 15 años, 30 años y siguen atrapados con este dolor, ¿no? Yo creo que te tocó vivir a ti uno de los dolores más fuertes que una persona pueda experimentar y verte, como lo dices, de estoy convencida que se puede ser feliz pase lo que pase, pues la verdad es que da mucha esperanza y creo que va a ser una historia que le va a servir mucho a las personas que nos están escuchando en este momento. Cuéntame la historia, ¿cómo es que nace este libro y cómo es que llegas a esta conclusión de que se puede ser feliz pase lo que pase? Claro que sí, Jorge, te voy a contar. Antes del libro te cuento un poco sobre el contexto. Andrés y yo, mi esposo, nos conocimos, duramos 6 años de novios. Durante ese noviazgo planeábamos mucho nuestra vida, cómo iba a ser nuestra vida en pareja. Y en ese momento pensábamos y decíamos: queremos tener hijos, no queremos tener hijos, y teníamos una cosa clarísima, y era que sí queríamos tener hijos. Yo vengo de una familia donde fuimos 3 y para mí el número ideal siempre eran 3, pasé delicioso. Mi familia era como la familia ideal que yo quería replicar en el momento en que me casara. Llegó ese momento, nos casamos y con el gran anhelo de formar una familia, muy pronto llegó a nuestras vidas Jero, nuestro primer hijo. Fue incluso el primer nieto, sobrino, por mi lado, por el lado de mi familia. Entonces ya se imaginarán lo anhelado que era este niño y lo esperado en nuestras familias. Toda nuestra vida transcurría completamente normal. Andrés y yo teníamos una marca de accesorios acá en Medellín que se llamaba Juliana Gutiérrez Accesorios. En ese momento íbamos, mejor dicho, en nuestro mejor momento de vida, con la marca súper bien, exportando, con la familia que ya queríamos conformar, casados, felices. Todo funcionaba perfectamente bien. Cuando Jero tiene 2 años y 8 meses, una noche se quedó amaneciendo en la casa de mis papás y Andrés y yo habíamos salido a comer.
y recibo la llamada de mi mamá diciéndome, mira gorda, Jero tiene un dolor abdominal muy, muy fuerte, prefiero que lo llevemos a urgencias, si quieres nos encontramos allí. Entonces así fue. Mis papás se llevaron a Jero para la clínica, nosotros llegamos a la clínica, le empezaron a hacer muchos exámenes a Jerónimo, no encontraban un diagnóstico claro. O le dolía En mucho el ese abdomen. momento estaba con un dolor abdominal muy fuerte y no era capaz de hacer pipí. Entonces en ese momento le empiezan a hacer exámenes, exámenes, exámenes y pasados 3 días de esos examencitos nos dan un diagnóstico y es que Jero tiene cáncer. Eh, la ubicación exacta todavía no la sabíamos, pero sí tenía muy mal pronóstico por todas las imágenes que le habían hecho en ese momento. Aparentemente era un cáncer de próstata y con metástasis a muchos órganos aledaños. Pues primero es algo a lo que tú no estás preparado, Jorge, ahora una noticia que tú no esperas que te llegue y yo asimilo esto como cuando vas en una carrera, vas corriendo y vas súper concentrado con tus audífonos con música y te ponen un muro de cemento al frente que no ves y te chocas contra ese muro de cemento, cuando todo en tu vida funciona perfectamente bien y te encuentras con esta realidad de frente, además la palabra cáncer da pánico, pánico. En mi familia nadie, no habíamos tenido Nunca había ningún caso. diagnóstico, nadie, en mi familia no había pasado la palabra cáncer nunca. Entonces para mí era como entregar a mi hijo y más o menos que en una hora se iba a morir. O sea, de verdad yo sentía que era catastrófica esa palabra. Y ahí es donde empieza este camino que tiene un crecimiento personal y familiar para nosotros increíble y posterior el escribir el libro. ¿Qué hacen cuando les dan este diagnóstico? ¿Qué pasa en esos primeros días? Bueno, esos primeros días fueron muy duros, estuvimos en la clínica todavía sin entender muy bien lo que estaba pasando y recuerdo que Andrés, mi esposo, entró en un estado de shock. Andrés deja de hablar durante 3 días. Literal, deja de hablar. Deja de hablar, o sea, yo, cuando uno dice está en estado de shock, uno no se alcanza a imaginar lo que es un estado de shock hasta que lo vive. Y me acuerdo que yo hasta le dije un día, en medio de mi rabia, le dije, o vas a estar aquí para ayudarme o mejor no estés porque no podemos sumarle un problema a otro problema. Y él me miró y siguió como si nada, o sea, no me entendió ni siquiera lo que yo le estaba diciendo, pero yo no entendía tampoco qué era lo que le estaba pasando. Cuando la oncóloga nos dice, vengan, esto va para largo, váyanse para la casa, empaquen ropa y vénganse, mejor dicho, preparados para quedarse por lo menos un mes o mes y medio en el hospital. Así hicimos, nos fuimos. Quiero contarles un poquito, ahora que hablabas de Medellín, aquí hay una tradición muy bonita en diciembre que son los alumbrados navideños, Sí. que es en el río Medellín, ponen unas iluminaciones súper lindas y es algo tradicional, todos los habitantes de Medellín ir a visitarlo. Recuerdo, el hospital quedaba hacia el norte de la ciudad y salimos del hospital hacia nuestra casa y teníamos que cruzar por ese alumbrado navideño. Yo me acuerdo que nos montamos en silencio los dos, no queríamos hablar en el carro y pasando por ese momento por los alumbrados y yo pensando en qué bueno poder estar en ese momento compartiendo con nuestro hijo allí. Y Andrés de la nada empieza a hablarme, de la nada, sale de su estado de shock y me dice, mira gorda, ¿sabes qué? Si esto llega a nuestras vidas, esto es una lotería, como nos lo dijeron, esto es una lotería porque es un caso en miles. Pero ¿sabes qué? Si es una lotería, lo vamos a disfrutar como si nos hubiéramos ganado esa lotería. Mira, yo creo que fue de las palabras más poderosas que pude haber recibido en ese momento y que Andrés me transmitió, porque créeme que fue cambiar la perspectiva de algo no malo, de algo, de una condición triste, dolorosa, que nos estaba moviendo y sacudiendo, a empezarlo a transformar en algo positivo. Y como te lo decía ahora, hablando un poco antes de cámaras, y te decía, sin ninguna preparación y sin haber leído un libro y sin estar en la era de tanto conocimiento que adquirimos hoy en día. Esto fue en el 2010. No teníamos tantas herramientas de dónde pegarnos para de verdad enfrentar como estos momentos que íbamos a vivir.
pero decidimos desde ese momento afrontarlo como una lotería que iba a llegar a nuestras vidas, toda la gente linda que iba a llegar, las experiencias que íbamos a vivir, la unión familiar que íbamos a tener, nuestro apego en Dios, porque fue alguien con el que nunca, nunca peleamos. Esa decisión estaba clara de no pelear con Dios. Entonces, eh, creo que esas palabras fue de verdad como un regalo que llegó del cielo y fue entender que iba a tener un coequipero acá para seguir luchando por nuestro hijo, que era lo más importante. ¿Cómo le das el diagnóstico a tu hijo de lo que tiene? ¿Cómo le dices a un niño que todavía no cumple 3 años, que tiene cáncer y que la situación es grave? Decirle a un hijo en esa edad la palabra cáncer, yo creo que es decirle igual que tiene gripa. Y pienso que no había que cargarlo con más información de la necesaria para vivir ese momento. Fuimos aprendiendo a vivir el día a día, disfrutando el día a día, pero hubo una conversación muy importante con Jerónimo y fue en el momento en que acá en Medellín ocurre un desastre, que es el desastre de la Gabriela, y es donde una montaña se viene y sepulta varias viviendas. Desde el hospital, en la ventana del hospital, lográbamos ver esas viviendas y en televisión, en el noticiero pasaba. Y recuerdo que Jerónimo, en su primera quimioterapia, pasándole su primera quimioterapia en el hospital, teníamos el televisor prendido en el noticiero y nos impactaba mucho estar viendo la noticia y en vivo poder ver Sí. desde ahí la realidad. Y Jerónimo me dice, mamá, allí habían niños. Y dije, sí. Y se murieron. Y, sí, hijo. Mi hijo y yo me voy a morir. Fue el primer encuentro duro también con esta realidad que podía pasar, que tenía que estar dentro de la baraja también de nuestras probabilidades. Y le dije, hijo, sí, tú te vas a morir, pero el papá se va a morir, la mamá se va a morir, los abuelos se van a morir. Sí. Todos en algún momento de la vida nos vamos a morir, hijo, unos antes, otros después. No sabemos ni tenemos claro qué día. Por eso es importante disfrutar y vivir hoy como si fuera nuestro último día. Entonces mira la vida como nos iba dando tantos mensajes que de verdad tuvimos la capacidad de abrir nuestro corazón y entender esas cosas que iban llegando poco a poco a nuestras vidas también para irlas incorporando como una filosofía de vida. ¿Qué sentiste cuando le dijiste eso? Uy, no creí que Jero se fuera a morir porque estábamos empezando la quimioterapia. Teníamos toda la fe puesta en ese tratamiento que venía. Entonces sentí que tenía que prepararnos para algo, pero creí que no iba a ser una realidad que nuestro hijo nos fuera a faltar. Pero sentía la responsabilidad de prepararlo para algo que sí pudiera llegar a pasar. Y al abrirme las puertas a esto, tenía que aprovechar cada uno de esos momentos, Jorge, sobre todo porque yo soy una persona que en ese momento le tenía pánico, pánico a la muerte. Soy la menor de 3 hermanos, fui contempladísima, mis hermanos me llevan 7 y 8 años, entonces toda la vida la niña contemplada de la casa con mis papás. Yo recuerdo que el día que ellos decían, el día que yo me muera, que mi papá y mi mamá se mueran, y mis hermanos me decían, ay, ya van a poner a llorar a Juliana, porque yo no concebía que nadie me fuera a faltar en mi familia. Entonces tampoco quería de verdad transmitirles ese miedo y ese temor a la muerte, de la muerte a Jero. O sea, si estaba también dentro de las probabilidades, teníamos que contemplarla y además entender que es que lo único que tenemos cierto desde que nacemos es la muerte, Totalmente. lo único que tú tienes cierto en la vida. Entonces, transmitirle eso fue muy duro, pero sentíamos esa responsabilidad de hacerlo. Oye, ¿y el tratamiento cuánto dura? Bueno, su tratamiento estaba compuesto de 36 quimioterapias y 20 radioterapias. Como te cuento, en ese momento toda la fe puesta en su tratamiento. Jero empezó muy bien las quimios. Este niño era rara la vez que no le pudieran poner una quimioterapia. Siempre sus defensas súper bien, el ánimo, nosotros como familia cuidándonos mucho para garantizarle siempre que pudiera recibir este medicamento. Tuvo sus 20 radioterapias y después de estas 20 radioterapias, llegó un momento en el que mi esposo estaba bañando a Jerónimo
y me llama y me dice, gorda, ven, por favor, tócale a Jero aquí la espalda. Y le toco en la parte de acá y le siento nuevamente una bolita. Y veíamos a Jero más cansado, agotado. Nosotros en ese momento también te quiero contar un poquito, Andrés y yo independientes, teníamos la marca de accesorios, nos dedicamos por completo a nuestro hijo, a acompañarlo en su condición y en su tratamiento. Y en ese momento tuvimos una quiebra. Nosotros cerramos los almacenes, nos dedicamos, tuvimos la fortuna de poder estar acompañados por una red de amigos, familia, de mucha gente que llegó a nuestras vidas a darnos la mano, apoyarnos y a podernos soportar para podernos dedicar al 100% en ese momento con nuestro hijo y entender después uno esos desapegos que tenía que ir dando para realmente pasar a lo más importante de la vida. Cuando Jero encontramos nuevamente pues un bulto aquí en su espalda, llamamos a la oncóloga y nos dice, vénganse ya mismo para el hospital. Cuando llegamos al hospital le hacen un examen, una resonancia. Ella también, en medio como de la tristeza, del dolor, nos consolaba y nos decía, esto puede ser una inflamación por la radio que acaba de pasar, esto puede ser normal, esperemos, no nos vayamos más allá de lo que hay que pensar, pero tristemente después de la resonancia salen y nos dicen, Jero recayó. Yo creo que estas palabras de Jero recayó son mucho más duras que el diagnóstico inicial, porque tú al diagnóstico inicial le pones toda una fe de todo el mundo por delante, pero ahora entender que el tratamiento que se le estaba suministrando a Jero era un tratamiento muy agresivo y que era casi único para lo que estábamos tratando, y entender que Jero recae intra tratamiento durante ya en ese momento 34 quimioterapias, es que nos faltaban muy pocas para finalizar. Yo ahorita les dije que 36 quimioterapias, no, discúlpeme, 36 llevábamos en ese momento. Su tratamiento completo eran 42 quimioterapias, más las 20 radio, ya ahí estábamos a punto de finalizar. Y lo estaba aguantando el tratamiento. Y iba respondiendo súper bien a su tratamiento, entonces estábamos muy convencidos de que Jero iba a salir adelante. Y nunca, pues más en ese momento nos aferrábamos más a la vida y de verdad a pedir ese milagro que tanto deseábamos tener por la vida de Jero. ¿Qué pasa cuando recae? ¿Siguen con el tratamiento o no? Cuando Jero recae, tuvimos una conversación con todo su equipo médico, porque en el momento que Jero recae, nuevamente va a cirugía. Hay que extraer nuevamente el tumor y cuando sale de la cirugía ya sale con un nuevo diagnóstico donde realmente el tumor es mucho más agresivo que su tratamiento. Ya el tumor había consumido la uretra, entonces Jero sale con cistostomía, ya veíamos una calidad de vida muy, muy, muy deteriorada. Y se reúne todo este equipo médico con nosotros, cirujanos, psicólogo, el equipo de oncología, de paliativos, y nos dicen, bueno, hay que tomar una decisión frente a lo que sigue con Jero. Te digo que Jerónimo sale de cirugía y esta conversación pasan horas en tenerla con este equipo, y es una decisión que tienes que tomar muy rápido, porque una de las opciones que nos presentaban era hacerle un vaciamiento pélvico completo a Jero. ¿Qué es eso? El vaciamiento pélvico completo es extraer muchos de los órganos que hay en la zona pélvica y que Jero tenga una vida asistida por la cistostomía o nefrostomía o otros medios que lo ayudaran a asistir a reemplazar las funciones de estos órganos, y había que hacerla ya, o sea, tomar la decisión casi que al día siguiente para que se la hicieran, porque las brías, o sea, la cicatrización de la cirugía genera vasoconducción, entonces el sangrado iba a ser menor si se hacía en menos tiempo y un riesgo de muerte de Jero en la cirugía iba a ser menor si se hacía rápido. Nos presentan esta opción, nos presentan una opción de un tratamiento en el exterior también, donde los riesgos de ese tratamiento en el exterior eran una falla cardíaca y muy posible una falla cerebral. Nos dicen, hay que tomar esta decisión muy, muy rápido, porque si el vaciamiento pélvico completo, ustedes deciden hacérselo, hay que hacérselo el día de mañana.
no éramos capaces de decidir en ese momento por la vida de nuestro hijo. Les pedimos el favor que nos esperaran hasta el día siguiente, esa noche, con nuestro hijo acostado al lado y sabiendo que teníamos en nuestras manos la decisión de la vida de él. Lo único que podíamos hacer era llorar, rezar y ponérselo en manos a Dios. Y dijimos, hasta aquí hemos hecho lo humanamente posible para que Jero pueda salir adelante. Creo que este proceso ya es decisión tuya, Dios, ilumínanos en esto que hay que hacer. Lloramos, lloramos, lloramos esa noche inconsolables, pero al otro día nos levantamos tranquilos y en paz, con una sensación de verdad como un abrazo divino. Y Andrés y yo nos mirábamos y decíamos, ¿qué decisión vamos a tomar? Y creo que los dos teníamos muy clara y era vaciamiento pélvico completo. Nos parecía la decisión más egoísta que podíamos tomar porque era pensar en nosotros y no pensar en Jerónimo. Y aquí llega una lección muy linda a nuestras vidas y es el amor incondicional. Y es, amamos tanto a esa persona que está acá, que no es amarlo a pesar de, no, es amarlo con todo lo que tiene y hay que desprenderse muchas veces en estos momentos y decir, ya, que fluyan lo que tenga que fluir y dejar fluir. Yo creo que es otra de las cosas también muy importantes que llega a nuestras vidas y el tratamiento en el exterior. Entonces ese vaciamiento pélvico completo queda descartado. El tratamiento en el exterior rápidamente también lo descartamos, Jorge, porque aquí era en el exterior hacerle algo primero que no está aprobado. Sí. No teníamos ni a nuestra familia, ni a nuestros amigos, ni a nadie a nuestro alrededor que iba a ser nuestro grupo de apoyo, que para nosotros de verdad era súper importante. Y a la hora de la verdad, las opciones también eran con muy baja probabilidad. Queda descartada muy rápidamente. La decisión, que también es una decisión en la vida, fue no hacer nada. No hacer nada, dejar que la vida de Jero siguiera, ¿cierto? Pero en ese no hacer nada, cuando entra el equipo médico nuevamente y nos dicen qué decisión toman por Jerónimo, y les dijimos, la decisión es no hacer nada. Yo recuerdo la cara de todos, sonreían, lloraban, nos abrazaban, nos daban gracias. Gracias de verdad por pensar en Jerónimo. Claro, ellos dentro de su ética profesional tenían que presentarnos todo lo que había dentro de un panorama médico para poder hacer por él, pero también cuando encuentran esta respuesta en nosotros nos agradecían porque ya también era respetar la vida de Jero y entró desde ahí en un proceso de cuidados paliativos. Entonces era no hacer nada médicamente más allá de lo que había que hacer por él, pero sí había algo muy claro y era que Jerónimo tenía que ser el niño más feliz del mundo hasta que Dios decidiera que ya cumplía con su misión de vida. Y a eso nos dedicamos día a día. O sea, desde ese momento, créeme que si hay una anécdota que Jerónimo a las 10 de la noche un día nos dice, me dio hambre y quiero ir a McDonald's. Le dijimos, pues nos vamos ya para McDonald's a comernos la hamburguesa que quieres. O sea, ya no había que controlar nada. O sea, ya era aprender a vivir ese segundo a segundo y lo que la vida nos fuera regalando. ¿Cuánto tiempo duró cuidados paliativos? Esta recaída fue en octubre y Jero finalmente muere en enero. El momento entre cuidados paliativos estuvimos en entradas, salidas de la clínica muchas veces y ya en enero, después del Puente de Reyes, yo recuerdo que Jero se puso muy mal, ya lo veíamos muy agotado y tomamos la decisión de irnos para la clínica. En el momento en que cargamos a Jero y salimos por esa puerta de la casa, sabíamos que salíamos 3, pero que regresábamos 2. ¿Cómo? Sabíamos que salíamos 3 y regresábamos 2. Jero no iba a regresar con nosotros a la casa. ¿Cómo lo sabías? Sentíamos que ya iba llegando cada vez este momento final de Jerónimo. Y entramos con Jero internado a la clínica y todo el equipo médico de verdad tratando de hacer lo humanamente posible por seguirle salvando su vida y tú siempre pensando en un milagro, un milagro, un milagro, un milagro. Y finalmente llega el 25 de enero
del 2012, donde Jero cada vez su respiración se hace más lenta, cada vez la frecuencia cardíaca va bajando más, y en ese momento le digo a Andrés, gordo, Jero se nos va. Lo tomamos de las manos, él a un lado, yo al otro, con Jero acostado y hablando con él, con llanto en nuestros ojos, pero con la tranquilidad del mundo. Le dijimos, hijo, Jero llevaba 2 días sedado por los dolores que tenía. Jero, yo digo que todo el tiempo le hablábamos porque sé que nos oía, pero no nos podía responder. Y en ese momento le dijimos, hijo, vete, que el papá y la mamá vamos a ser felices, pase lo que pase. En ese momento empezamos a ver el monitor y nos damos cuenta que su frecuencia cardíaca disminuyó por completo, la respiración, poniéndole su manito aquí en el pecho, ya no sentíamos nuevamente ni ese aliento ni el corazón. Y no sabes, de verdad les tengo que confesar, la paz que sentimos en ese momento. Fue una paz absoluta. Estábamos acompañados de familia en ese momento y mi hermana y mi cuñada salieron corriendo de la habitación a llamar a las enfermeras y yo salí corriendo detrás de ellas a entrarlas y les dije, no, 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 entren, entren. Primero, ya nosotros como familia habíamos firmado no reanimación para Jerónimo y entendimos, las palabras que a mí me salen en ese momento para volverlas a entrar a la habitación, les dije, ¿ustedes me entienden lo que acaba de pasar? Jerónimo se acaba de aliviar, se acaba de aliviar. En ese momento, tantos milagros que pedíamos, Sí. fue el milagro más grande que pudimos recibir en ese momento de nuestras vidas. Jero sonríe en el momento en que fallece, su expresión de la cara cambia y yo dije, tiene que estar viviendo algo muy lindo, recibiéndolo algo muy lindo en el cielo, muy bien acompañado. Se lo pusimos en manos a Dios, a la Virgen, hicimos una oración en familia y posteriormente hundimos el botón para llamar al equipo de enfermeras y que entraran ya a asistir el cuerpo de Jero, porque sé que Jero ya no estaba ahí, ya Jero había trascendido. ¿Cómo es enterrar a tu hijo? Muy duro. Yo creo que quienes tenemos hijos puede ser el miedo más grande y a mí se me materializó ese miedo. Yo creo que nunca queremos que nada malo le pase a nuestros hijos. Siempre queremos protegerlos, pero la vida es la vida, ¿cierto? Y aprender de esto, pues claramente yo creo que no hay sino buenas cosas vividas y buenos recuerdos con él. Al día siguiente, ese mismo día, perdón, cuando Jero fallece, se lo llevan a la cremación. Jero lo cremamos, pero ese día no alcanzamos a llevarlo a la iglesia en donde íbamos a dejar sus cenizas. Entonces yo me lo llevo para la casa de mis papás. Esa noche yo amanecí en la casa de mis papás con las cenizas de Jero y recuerdo que al día siguiente, después de llorar mucho esa noche, al día siguiente me desperté y abrí los ojos y claro, me encuentro en un entorno nuevamente, yo, ay, ¿verdad? Esto es la casa de mis papás, abro los ojos y cuando miro al lado de la mesa de noche y estaban las cenizas de Jero y una foto de Jerónimo que mi mamá había puesto al lado de sus cenizas. Y yo miré y yo dije, Dios mío, esto no fue una pesadilla, esto es una realidad. Pucha, ¿yo qué voy a hacer? Y me empieza a invadir un miedo y en ese momento me acuerdo la promesa que le hice a Jerónimo yéndose de este mundo y fue, te prometo ser feliz pase lo que pase. Y yo dije, ¿qué es esta brutalidad? Yo cómo hice esta promesa, uno cómo va a volver a ser feliz después de esto. Y vuelvo y caigo en cuenta y digo, ¿y cómo no? Si es también en honor a Jero, en honor a él también debo ser feliz pase lo que pase. Y en honor a esta vida tan linda que él tuvo y nos dejó. Y es donde empiezo a pensar, Jorge, en que yo no solamente era mamá, en que también soy esposa, en que también soy hija, en que soy hermana, en que soy un ser social, en que tengo otros miles de roles
a mi alrededor que no solo me define un solo rol, posiblemente sí el más importante o el que más importancia le di en ese momento de la vida, y creo que no me arrepiento ni un solo instante de haberme definido como solo mamá de Jerónimo durante solo su tratamiento, porque fue una desconexión Sí. absoluta con el resto del mundo, pero creo que fue también lo que me dio paz para poder vivir ese momento y poder seguir con mi vida después. El enterrarlo fue dejar unos restos humanos en un sitio, pero creo que Jero siempre vive aquí en el corazón. ¿Cómo es vivir el duelo en pareja sin romperse? Hay un dato estadístico y es que Sí, el lo conozco. 80% de las parejas que pasan por la pérdida de un hijo se separan. Y creo que al contrario, en nuestra relación, esto nos ayudó a fortalecernos. Durante el proceso de la enfermedad y la condición de Jero, no había atención de la pareja, éramos concentrados solamente en su rol, él Sí. como papá, yo como mamá, no teníamos cabeza para nada más, pero después viene una reconexión que es muy importante hacerla. Y creo que en esos momentos es muy importante también entender los procesos de cada uno. No podemos pretender que cada uno lleve el ritmo del otro. La relación en el duelo te lo determina la relación que tenías con esa persona que fallece. Entonces, mi relación con Jerónimo era distinta a la relación de su papá con Jerónimo, ¿cierto? Sí. Entonces, yo tengo que darle su tiempo a él, que él procese sus cosas, que yo procese las mías. Hombre y mujer hacen un duelo completamente distinto, pero para mí también era muy importante, y para Andrés también muy importante, entender que cada uno sí se estaba haciendo cargo de esa condición. Porque distinto creo, Jorge, que le puede pasar a las parejas cuando uno empieza a hacer un proceso, a jalonar, y el otro se queda sin hacerse cargo de su proceso, su condición. Creo que ahí puede haber un, una coyuntura importante. Aquí no, aquí ambos estábamos haciendo el proceso, cada uno en su tiempo, en su medida, en lo que le conectara, en lo que le sirviera. Si al otro le servía ir a misa, si al otro le servía ir al grupo de terapia de ayuda mutua, si al otro le Cada servía hablar, cada uno encontraba sus herramientas para ir saliendo de eso, pero siempre acompañándonos y entendiéndonos. ¿Qué es para ti el amor incondicional? El amor incondicional para mí lo defino como amar sin ataduras, amar tanto, 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 que es desprenderte, desprenderte. Para mí es querer tanto, en mi caso, a esta persona, a Jero, que fue también a entender que se tenía que ir y dejarme muchos aprendizajes sin dolor, sin dolor. Tristeza sí. Claro, la falta es que el humano nadie no lo va a quitar. Yo creo que el humano es imposible que no lo quiten. Hay tristeza, hay dolor. Cuando pienso en Jero me duele. Tengo un sobrino de casi la misma edad. Jerónimo le llevaba 6 meses, pero era mi sobrino de la edad de Jero. Es pensar también en lo que dejé de vivir con él. Y esos recuerdos también golpean, duelen, afectan. Pero también entender que no, fue su vida tenía un propósito divino y que nosotros hemos hecho un trabajo muy importante y un honor a ese ser humano, porque su vida no pasó en vano. Jerónimo fue un ser humano que vivió 3 años y 8 meses en esta tierra, pero que sigue impactando vidas a pesar de haber fallecido ya hace 13 años y que sigue impactando muchas vidas. Y yo creo que eso es nuestro propósito. ¿En qué momento? No puedo parar de llorar, pero más que lo intento. Eh, Ánimo. ¿En qué momento se vuelve tu maestro tu hijo? Bueno, cuando pasa todo esto, obviamente entras en un momento triste, angustia, reconectarte con tu pareja, cuestionarte muchas cosas de la vida. Me sentía como que ya de pronto, pues claro, me faltaba algo muy importante a lo que últimamente me había dedicado, y recibo una llamada del hospital donde trataron a Jero, y en esa llamada es la psicóloga de la unidad de oncología que me dice: Juli, tengo una familia a la que se le va a morir su hijo y no sé qué decirle, realmente ya no sé qué decirle.
Y a mí lo único que me salió fue decirle, diles que ya voy para allá. Yo creo que a mí ella me llamaba a decirles, no, mira, me ayudó esta psicóloga o estoy yendo a esto, diles que se lean esto. Y a mí lo único que me salió fue decirles, ya voy para allá. Al mes de Jero haberse muerto. Yo me acuerdo que en ese momento colgué el teléfono y Andrés me regañó y me decía, ¿cómo se te ocurre que te vas a ir para el hospital donde Jerónimo se falleció, te vas a volver otra vez nada, vas a tener los recuerdos? Yo le dije, yo no sé qué siento, pero tengo que ir. O sea, yo siento como una fuerza que me impulsa hacia allá. Tengo que ir, déjame, yo voy. Cogí el carro, me fui y cuando llego allá, incluso la psicóloga estaba afuera del hospital esperándome en una banquita. Entonces, muy querida, nos saludamos, me senté a conversar con ella, pero después de saludarla, llorar, obvio, no nos veíamos desde que mi hijo se había muerto. Y le dije, bueno, pero yo no te vine a ver a ti, vine a ver a la familia que su hijo se va a morir. Y me dijo, Juli, pero es que yo ni siquiera te he contado quién es. Y le dije, tenés toda la razón. Y yo que conozco a todas las familias de oncología pediátrica, yo ni pregunté quién es y posiblemente sea una familia que sea bien cercana a mí. Cuando me dices que es la familia de Marco. Mira, a mí me dio como un baldado de agua fría porque Marco era un niño que había vivido el proceso con Jerónimo, un niño que tenía una leucemia mieloide aguda, que en el momento que Jero recae, le hacen un trasplante de médula a Marco, Marquito la rechaza y yo me quedé sin saber qué había pasado posterior a su trasplante de médula porque ya estaba muy conectada como en la etapa final de Jero. Ya no habíamos vuelto a quimios, ya no habíamos vuelto a conversar con esta familia y me encuentro también con esta noticia que Marcos va a fallecer. Yo me acuerdo que entré por ese hospital caminando al lado de Catalina, esta psicóloga que quiero y adoro con todo mi corazón, y cuando empiezo a caminar por el corredor, yo sentía una voz, Jorge, pueden decir que estoy loca, pero yo sentía una voz que me decía, mamá, para esto pasó todo lo que pasó. Y en ese momento descubrí y dije, es que esto es un propósito. Este es el propósito y el propósito es el para qué. Nada de cuestionarnos los por qué y por qué y por qué. No, los por qué jamás van a tener respuesta. Además, no es un castigo, no es algo que te está llegando malo en la vida. Hay que capitalizar esto que vivimos para de verdad poderlo transformar en un propósito de vida. Y encuentro a esta familia bajo urgencias. Claro, todo el equipo que estaba allí, los médicos, los pediatras me miran con asombro, además porque yo no podía borrarme la sonrisa que tenía en mi cara de encontrar este propósito de vida y llegar donde la mamá de Marco y cuando me ve y me abraza y lo único que me dice es, dime que yo voy a volver a sonreír como tú estás sonriendo. Dije, no te lo puedo prometer, va a depender de ti si quieres volver a sonreír de esta manera, pero aquí voy a estar para acompañarte en ese proceso. Y ahí estuve y acompañé a esta familia hasta que Marco se fue. Y creo que desde ahí descubrí cuál era el propósito, para qué Jero había venido y para qué había venido a cambiar nuestras vidas. ¿Qué le dirías a una mamá que acaba de perder a su hijo? Mira, nunca minimizar, jamás minimizaré ningún dolor de nadie, pero creo que esa mamá y ese papá están pasando por el peor momento de sus vidas o el dolor más grande que un ser humano puede tener. Y lo que le diría es buscar ayuda. Uno solo no puede. Y en esto de buscar ayuda, y ahorita yo lo decía, ¿qué te resuena más en el buscar ayuda? ¿Qué te sirve? Y es empezar a conectarse con cada cosa que te sirve. Yo en mi caso creo en Dios y para mí fue una herramienta importante. Pero como le digo a la gente, si no cree en Dios o cree en algo superior, péguese de lo que crea, del universo. No tenemos que tener la misma religión para que te funcionen las cosas. Ir donde psicólogo para mí también fue muy importante, pero algo mucho más importante también dentro de este proceso para mí fue el asistir a grupos de ayuda mutua, grupos de mamás y papás Sí. que habíamos perdido hijos en la misma condición. Y allí incluso hay algo muy bonito. Nosotros empezamos a asistir a una fundación que se llama Lazos, que es de padres que han perdido hijos, donde encuentras médicos, psicólogos, la persona más experta en X tema, pero a todos nos unía solo un hecho. Hemos perdido hijos en distintas condiciones. Cuando nosotros entramos a Lazos,
recuerdo que nos presentan y nos dicen, bueno, cuenten la historia de ustedes y simplemente contamos pues Andrés y yo en muy corto tiempo nuestra historia vivida con Jerónimo y yo veía una persona muy joven, una pelada que lloraba y lloraba y lloraba y el momento en que termina la sesión, ella se para y me abraza y me dice, yo nunca hubiera sido capaz de pasar por lo que tú pasaste y yo recuerdo que la abracé y le agradecí mucho esas palabras y la miré y le dije, y cuéntame a ti qué te pasó. Y me dice, yo soy mamá de la Gabriela. A mí se me enfrió el alma, el corazón y yo solo pensaba, yo decía, yo veía desde el hospital el desastre de la Gabriela, veía estas mamás, las familias, no solo las mamás, las familias enteras que desaparecieron, porque allí había incluso con nosotros en lazos una persona que había tenido que pasar por la pérdida de 18 miembros de su familia, un duelo múltiple. Y yo decía, ¿cómo caminan? ¿Cómo viven? ¿Cómo respiran? Porque es que es un momento en el que duele respirar, duele respirar, duele vivir, literal, duele vivir y tú tienes que encontrar la manera de salir adelante por ti, por ti, por ti, por el único que queda aquí viviendo que es uno mismo. Así duela, hay que hacerlo. Y en ese momento abrazaba a Paula, se llama Paula, y yo la abrazaba y le decía, me dice, yo perdí mis 2 hijos en la Gabriela y le dije, ¿cómo se te ocurre decirme que no hubiera sido capaz de pasar por lo que tú pasaste? Y mira qué lección tan linda la que ella me da y me dice, mira Juli, mis hijos no sufrieron, mis hijos mueren en el instante del golpe de la montaña. Tú viste morir a tu hijo 1 año y medio. Y aquí, de verdad, conecto con lo que vuelvo y te digo, no hay ni mejor forma, ni peor forma. Es la muerte de un hijo. Puede que a mí la vida, en cambio yo lo vi como un regalo, a mí la vida me dio el tiempo para entender, para aceptar y hacer un duelo quizás anticipado porque lo quise hacer. Un duelo anticipado y hacer una aceptación anticipada a lo que iba a pasar. A Paula le tocó de golpe y de golpe dejar a sus 2 hijos allí y hacer un duelo sin entender que esos niños iban a fallecer. Yo tuve una, un regalo, yo tuve un regalo que fue quizás entender que mi hijo iba a fallar, iba a faltar y lograrme despedir y entregar, no el 100, Jorge, entregar el 1000% de nuestras capacidades para acompañar a nuestro hijo. ¿Cuánto tiempo duró el duelo? No le pongo tiempo, ¿sabes? Me aterra cuando en los libros de psicología dice que el duelo de un padre se resuelve en 2 años, el de una madre en tanto tiempo, el de un hijo en 4 años. Para mí es aprender a vivir día a día con esto. Es algo que en mi concepto no se supera. Tú superas el perder algo material, la pérdida de un ser querido, un hijo, un padre, un abuelo, un hermano, el esposo. Creo que es algo con lo que tienes que aprender a vivir más que superar. Aprender a vivir en el día a día con esta falta. Me da mucho sentimiento porque, sabes, yo creo igual que tú. Mi mamá murió hace 6 meses y mientras te escuchaba hablar, tuvo cáncer 3 veces y la final tuvo metástasis por todo el cuerpo, en los huesos, en el hígado, los pulmones, en el cerebro. Y ver cómo se fue desgastando, cómo se fue quedando sin dientes. Y le he puesto, Toma, mamita. le he puesto muchas ganas. Eh, y, y y sabíamos y me despedí de ella y todo, pero me está costando trabajo. Me está costando trabajo. Y te digo, Llora tranquilo.
saca esto porque estás en un momento súper reciente de la muerte de tu mamá. Y yo te quiero abrazar. Yo me voy a parar un momento, le siento. Jorge, es que te la pendía de Jero, posterior vino la de mi mamá muy pronto, muy rápido, sí. Y después también la de mi papá. Han sido momentos, ya veo la vida, ya veo la muerte de una manera muy diferente. Ya la incorporo a la vida y sé que es una transición. Pero era parte humana de la que te hablaba ahorita. Sí. Uy, nunca lo hago, qué paja. Y te digo que el momento por el que estás pasando y viendo. Y te lo voy a decir, porque me algo como la realidad que me hizo caer en cuenta la psicóloga cuando Fabrina de los niños va a morir. Todo así, este primer año vas a vivir lo peor de todo. Es el primer día de la madre, es el primer día de tu cumpleaños, cayó ella, la primera Navidad. Es el primer de todo que vas a vivir sin ella. Y te lo voy a decir porque a ti todo el mundo te va a decir, todo va a estar bien. No, vas a vivir un año horrible. Un año horrible. Así se siente, así se siente. Un año horrible y te lo voy a decir de corazón. Es un año detestable. Pero vas a ver que solo el tiempo te va a ir ayudando a sanar esto. Solo el tiempo. En este momento vas a sentir que el tiempo no ayuda. Que el tiempo entre más falta, entre más va pasando el tiempo, más falta te está haciendo, más falta. Y vas a llegar un momento en el que vas a decir, gracias a Dios, el tiempo ha pasado. Hoy es el enemigo el tiempo. Mañana te va a ayudar. Créeme, créeme que me conecto contigo de corazón por lo que estás pasando, porque a mí también se me han ido las personas que más amo en mi vida. Lo más importante para mí en mi vida lo he entregado a mi hijo, a mi mamá y a mi papá. También de cáncer, todos. Mi mamá un glioblastoma cerebral a los 3 años de Jero. Entonces te entiendo, amor, lo que estás viviendo. Créeme que Y me así se conecto de siente. corazón. El 10 de mayo no agarré ni el teléfono, así se siente este primer año. Te cuento que tengo dos princesas hermosas, Jimena y Valeria. Tengo una familia muy bonita. ¡Qué Sí. hermosa! A veces me siento triste. Me pasa como una montaña rusa. A veces, Y va a ser así. a veces pienso que está con vida. Sí, y la vas a llamar, y la quieres llamar. Y qué linda esta familia, tu esposa hermosa. Yo le llamo. Pero la pregunta Linda. que te Y quería hacer, muchas gracias, y creo que este es el título de este episodio, y creo que por eso tenía ganas de conocerte. Cuando hablé con mi amiga Margarita Pasos y le dije, voy a ir a Medellín, le digo, recomiéndame una historia. Me dice, ay amiga, te mando saludos. Yo no sé si lo hiciste adrede o fue Dios, pero qué bonito se siente sanar. Saludos amiga. Me dijo que platicara contigo, que tenías una historia muy bonita. queremos mucho a Márgara y qué rico que nos pone Que en hicimos, contacto. que hicimos esta sinergia, pero ¿cómo ser feliz pase lo que pase? O sea, esta es la pregunta y a lo mejor yo cuando hago podcast, sí pienso mucho en la audiencia, pero también pienso en mí, ¿no? De que es de tanta gente que quiere que la entreviste. Digo, si no me llama la atención, ya no entrevisto, porque el tiempo es tan valioso como para pasártela entrevistando a personas en las que no compartes o con lo que no te diviertes o no sientes, ¿no? Se ha vuelto muy terapéutico para mí el podcast, como te podrás dar cuenta. Nunca así, yo nunca me había puesto, no, nunca me había puesto así en 440 entrevistas. Jamás que no podría hablar, eso nunca ha pasado de ello. No, nunca había pasado. Pero esta es la pregunta, y pues yo soy vulnerable, yo te lo pregunto para mí, pero sé que mucha gente le puede servir, que tú encontraste la clave, ¿va? Es cómo ser feliz pase lo que pase, ¿no? O sea, cuánto tiempo dura, qué es lo que sucede. Tú le haces una promesa, estás con tu esposo Andrés, están tomados de la mano y te despides, ni siquiera por lo que entiendo y lo que me platicaron ahorita, ni siquiera se pusieron de acuerdo, ¿no? En vamos a hacerle la promesa, sino que surgió y salió, eh, vamos a ser feliz, pase lo que pase. Y me decías antes de cámara, y te veo sonreír y me contagias, me gustaría reírme más. Yo tengo dos sentimientos ahora mismo. Tengo a veces como tristeza y a veces tengo como culpa
de tener todo lo que tengo y de ser tan bendecido y que a veces no tengo ganas de sonreír porque extraño mucho a mi mamá y lloro y lloro. Y entonces cuando escucho que tú dices eso, es más, hay gente que nos está escuchando y nos dice, no es cierto, ¿sí me explico? No es posible. Yo sé que es posible, yo sé que es posible. Cu- ¿Qué pasó de esa promesa y cómo es que lo has cumplido? ¿Cuál ha sido el hábito? ¿Cuál ha sido el sistema? Cuéntame más. Hay algo muy importante, Jorge, y es que después de que Jero fallece, yo tenía algo muy claro en mi vida y es que quería volver a ser mamá. Andrés tenía mucho miedo de volver a ser padre. Sin embargo, claro, nuestro proceso de duelo tenía que esperar un tiempo también esa decisión y cuando llegó el momento, tuvimos esa conversación, tocó vencer miedos, hacernos todos los exámenes del mundo posibles porque seguíamos creyendo que la vida la podíamos controlar, ¿cierto? Entonces nos hicimos todos los exámenes del mundo y decidimos volver a ser papás. Llega a nuestra vida Alicia, una princesa hermosa, y creíamos que en ese momento ya nuestra vida tenía nuevamente un color de rosa. Una niña tal cual Jero la pedía, porque además Jerónimo muchas veces quiso tener una hermanita y me decía, mamá, dame una hermanita, yo quiero tener una hermanita, vamos al Éxito, que es un almacén de un supermercado acá, me dice, vamos al Éxito a comprar una hermanita. Y yo, mi amor, los niños no se compran en un supermercado y siempre me decía, quiero tener una hermanita mona y azul. Y yo además miraba a mi esposo, me miraba a mí y decía, ¿de dónde va a salir la niña mona y azul? Pues esto no hay de dónde. Pues llega a nuestras vidas una niña mona y azul. Así no lo crean, Jerónimo se fue para el cielo, escogió un alma divina, tal cual él la quería y la mandó para acá. Y en ese momento, tal vez la vida vuelve y te saca, te trae alegrías, te da felicidades, pero te va sacando un poquito también de ese, como de ese propósito, de entender, porque vuelves a tener esa felicidad muy grande en ese momento y no entiendes que tienes que trabajar constantemente en tu cerebro para entrenarlo en la felicidad. El cerebro es un músculo Sí. como otro el cuerpo que tanto no lo dicen y es de verdad. Yo ya aprendí, yo ya entendí que todos los días de mi vida me tengo que mandar mensajes positivos. Para contarles un poco por qué les cuento de Alicia, es porque es la prueba viviente en nosotros de que se puede ser feliz, pase lo que pase. Porque resulta que cuando Alicia tiene 11 meses, mi mamá fallece de cáncer cerebral. Claro, es un golpe muy duro para mí, porque entregar también a esta persona que amé con alma, corazón y vida, y la que toda la vida me dijo mi alma gemela, que tuvimos una conexión Hermoso. increíble, pero además agradecí también tenerla en mi vida en el momento más duro de mi vida, que fue entregar a Jero, ¿cierto? Y que pasó esos procesos conmigo. Pero cuando Alicia tiene 12 meses, solo un mes después de que mi mamá falleciera, Alicia empieza a caminar. Y cuando Alicia empieza a caminar, nos damos cuenta que Alicia no tiene equilibrio, que se va hacia los lados, que se golpea con las cosas. Antes no habíamos notado absolutamente nada. Y en ese momento Andrés me dice, gorda, hay que ir donde el médico, algo tiene Alicia. Y le dije, no, negación absoluta. Le dije, no, 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 ni riesgos, ni se te ocurra, ya no quiero ir donde ningún médico. Alicia está bien, solo está aprendiendo a caminar. Y con pánico, porque mi mamá se iba hacia los lados. Y tenía un pánico horrible dentro de mí. Si mi mamá se había acabado de morir de un cáncer cerebral y mi hijo se había muerto de cáncer, yo solo pensaba en que Alicia tenía cáncer, pero me quería hacer la boba. Cuando un día ya pasó un mes y André me dijo, esto ya no es, pues que la niña está aprendiendo a caminar, de verdad hay que ir. Y empezamos nuevamente todo un proceso médico. Mira, créeme que ahí más que nunca tomaba relevancia toda la promesa que le hicimos a Jerónimo. Yo decía, ¿qué es esto? O sea, esta promesa que le hice sí no puede ser de dientes para afuera, tiene que ser real. Y como siempre lo hemos dicho, es por nosotros, no, no, claro, en honor a él, pero es que no es en honor a él de dientes para afuera, vamos a hacerlo real. Y empiezo todos los días con un hábito. Y lo dijiste ahorita, agradecer, agradecer. Lo mínimo, todo. Yo me levantaba y yo decía,
Hoy lo hago. Yo soy una persona, si tú a mí me dices, defínete en una palabra, agradecida. Yo no soy sino agradecida con lo que tengo en la vida. Yo vivo en gratitud y creo que fue uno de los hábitos que me lleva a valorar cada cosa, por pequeña que sea, cada cosa. Y cuando tú le das valor de verdad a cosas tan sencillas, el cerebro empieza a cambiar porque además esta loca de la casa siempre está funcionando y llevándote a lo negativo, a la falta, a la carencia, y cuando la llevas a de verdad empezar a, no, no me lleves a la carencia, llévame a lo que hay, llévame a lo que realmente tenemos, hay un cambio súper positivo en tu vida. Tengo la fortuna de haber crecido en una familia donde vio la vida de colores. No lo voy a negar. Mi papá y mi mamá hicieron un trabajo muy lindo en sus hijos, nos enseñaron a ver la vida de colores, pero también tengo mucha gente alrededor que puede ver la vida en blanco y negro y que a pesar de las dificultades que le ha tocado en la vida, ha incorporado este hábito en su vida y la vida les ha cambiado. El ser agradecido, el levantarte de tu cama, el abrir una ducha, salir agua caliente, sentarte en una mesa y tener comida, el recordar la noche anterior y pensar que dormiste en una cama caliente y con mi hija todo el día se lo digo, Alicia, hay que ser agradecidos. Y con Alicia, que hoy, después, Alicia ya hoy tiene 11 años, pero cuando entendimos que algo estaba pasando con Alicia fue cuando ella tiene 1 año, mi mamá recién muerta, empieza este proceso médico que duró 4 años, 4 años, Jorge, para tener un diagnóstico de Alicia, donde no encontrábamos respuestas de ¿Cuál es nada. su diagnóstico? Ali tiene una enfermedad huérfana degenerativa. El cerebelo de Alicia se va reduciendo de tamaño con el tiempo, con el paso del tiempo, y va perdiendo toda la movilidad en todos los músculos. Todos los músculos es todos los músculos. El corazón es un músculo, la deglución es un músculo, los pulmones son músculos. El pronóstico de Alicia de vida no es largo, pero mira, cuando tú eres agradecido en lo que tienes, no estás pensando en la carencia. Entonces, para mí, de verdad, nuestra hija, para mí no, para nosotros nuestra hija no se ha convertido en un diagnóstico. Nuestra hija se ha convertido en de verdad un símbolo de lucha, de valentía, de esperanza, de fe. Yo veo a Alicia y yo digo, ¿yo de qué me quejo? Dios mío, tengo todo aquí un ejemplo viviente de una niña que no se queja para nada y que le toca muy duro en la vida. Yo no tengo sino que vivir agradecida con lo que tengo y con lo que la vida me da día a día. Y yo pienso que es abrir el corazón a tantas señales que la vida nos da. Créeme, mira, no te sientas mal. No te sientas mal, ni se sienta mal nadie que nos esté oyendo por vivir un proceso de duelo por estar pasando por estos momentos. Ocupémonos de las situaciones, ¿cierto? Que se los decía desde el principio. Hay que buscar ayudas. Uno solo no puede. Busquen ayudas. ¿Qué ayudas? Las que les resuenen. No les voy a decir qué ayudas, porque para mí son unas, para ustedes son otras. Pero sí tengan claro propósitos. Enfóquense en propósitos de vida, cosas que les hagan mucho clic, que les guste, enfóquense en eso y por pequeño que sea el hábito, por pequeño que tengan que agradecer, además verbalícenlo y díganlo duro. Gracias gracias por cualquier cosa. El taco, el trancón, ¿cómo le dicen ustedes en México el trancón? Gracias que voy en este trancón, tengo un carro. Es que si voy en el trancón es porque tengo un carro, tengo un vehículo para movilizarme y no tengo que estar saliendo a coger un transporte público. O si cojo el transporte público, gracias que tengo con qué coger el transporte público, cuánta gente le toca caminar. Y si camino, gracias que tengo pies para caminar y cuánta gente tiene que quedar en la casa porque no tiene ni pies para caminar. Todo en la vida es gratitud. Empiecen a incorporar ese hábito en sus vidas y van a ver cómo les va a cambiar. Les va a cambiar. Amén. ¿Escribir este libro fue una manera de sanar? Mucha. Qué catarsis. Para mí, el escribir y el contar cada vez es que tú crees que tú entregas cuando hablas y no. Para mí, él es más lo que yo recibo, Sí. mi sanación personal, el escribir y el hablar para ti, para ustedes, para tu comunidad.
contar esta historia me ayuda a sanar a mí mismo estos procesos. Escribir este libro, en mi caso, fue muy sanador volver a recordar cosas que muchas veces el cerebro quiere olvidar y además dejarlo como también parte del propósito de mi vida. Para mí fue una experiencia maravillosa. ¿A quién le recomiendas este libro? ¿Quién tiene que leerlo? Todo el mundo, Jorge, esto no es solamente para personas que hayan perdido un hijo. Este libro es para todo el que quiera y entienda que se puede ser feliz, pase lo que pase. Hay una palabra muy bonita de una amiga que en algún momento me dijo: Juli, yo tengo mi libro en mi mesa de noche y lo cojo tal cual una Biblia. Cada que tengo un día difícil, como que lo abro en cualquier página y leo una frase y digo, de verdad, puedo ser feliz, pase lo que pase. Entonces, creo que es como un manual para la felicidad, como me lo han ayudado a escribir varias personas que lo han leído. La tristeza es enemiga de la felicidad. No, para mí no. Es que yo creo que no es un sentimiento el uno o el otro. Mira, yo creo que desconsuelo, falta de propósito, falta de fe, hay muchas otras cosas que son enemigas de la felicidad, no la tristeza. Es que llorar incluso nos mueve, sentirnos tristes es un movilizador para volver a llevar a un pico de felicidad. Ahora, es que no, en la vida no vivimos solo felices o solo tristes. Lo importante es pasar, transitar estos estados y estar en estabilidad, ¿cierto? Pero no creo que muchas veces el que te vean llorando o sentir un momento de tristeza, no todo el tiempo lo estás así, como no todo el tiempo estás en felicidad absoluta, sonriendo. No, creo que no es el uno o el otro. Creo que hay muchas cosas que van en contra de la felicidad absoluta que la, que la tristeza. La tristeza para mí no es un algo opuesto a la felicidad. ¿Cómo nace tu iniciativa de ayudar a otras familias en circunstancias similares? Mira, Jorge, cuando estuvimos en el proceso de Jerónimo, tuvimos la oportunidad de conocer familias que no estaban en nuestras mismas condiciones y no económicas, porque te digo que nosotros no teníamos ni un peso para mercar en el momento en que Jerónimo estaba también enfermo. Pero, ¿qué tenía Jerónimo? Dos adultos a su disposición. Tenía un papá y una mamá que lo estaban acompañando y dos seres emocionalmente estables, para lo que puedo decir, estables en su momento, con tristezas, felicidades y de todo, en esos momentos, acompañándolo. Y el ver muchas realidades a nuestro alrededor nos hace clic y nos empieza a cambiar la manera de ver las cosas y a decir qué afortunados somos, que a pesar de no tener un trabajo, de no tener nada, tenemos gente que nos ayuda y poder estar aquí con nuestro hijo. Y en ese momento hay una historia muy bonita de una niña que yo no recuerdo muy bien su nombre, pero que cuando la cuento le pongo Mariana. Es una niña que estaba solita en el hospital y que yo veía que las enfermeras pasaban y daban la ronda de medicamento a todos los pacientes y Mariana los llamaba y los llamaba y las llamaba. Ya vienes, ya vienes. Y como estaba en la habitación del lado, pues yo lo oía. Y la enfermera pasaba y le decía, ya vengo, Mariana, termino en la otra habitación y ya regreso, y ya regreso. Hasta que un día le dije, pues pasado 2 días que yo veía que la niña estaba solita y las enfermeras eran quienes la asistían, yo le dije, yo ven, puedo servir de algo. Aquí estamos dos adultos a disposición de un niño. Si me permiten, yo puedo estar en algunos momentos con Mariana si necesitan. Y me dicen, mira, Mariana está solita porque su mamá tiene 4 niños más, viven en un departamento de acá de Colombia y le tocó trasladar a su hija por la condición de salud que tiene en este hospital, pero la mamá debía regresar, es mamá soltera con 5 hijos, dejó a sus otros 4 chiquitos en la casa. Entonces, mira, además yo todo lo que agradecía, yo decía, y nosotros dos con uno, esta otra mamá atendiendo una enferma y 4 más allá, ¿cómo estará la cabeza de esa pobre mamá? Y me voy para donde Mariana y me permiten estar con ella. Entonces yo le daba la comida en la noche, la acostaba, esperaba que se durmiera todo. Y Mariana todas las noches me decía, estoy súper feliz porque mi mamá ya viene el fin de semana, estoy muy feliz porque mi mamá ya viene el fin de semana. Y su mamá venía a entregarla a bienestar familiar porque no podía hacer cargo de la niña mientras estuviera en esa condición. Entonces, conocer esas realidades
Y muchas familias que pasaban en el hospital día entero sin tener recursos económicos ni siquiera para alimentarse, pues le daban el alimento a su hijo, pero el acompañante no tenía el recurso para hacerlo. Nos tocó una familia que una vez llegó caminando durante 2 horas de un pueblo cercano acá a Medellín a ponerle la quimioterapia a su hija con síndrome de Down y con leucemia, porque no vendieron las suficientes fresitas que habían cultivado para lograr tener los pasajes para venir. Créeme que todas estas cosas es lo que te lleva y te motiva a, a transformar esta experiencia vivida en un propósito y a que no nos podemos quedar con esto que vivimos. ¿Cómo lo transformamos en que no? Si Dios nos dio la oportunidad de venir a ver estas realidades, porque si te lo cuentan no lo crees, a vivirlas, ¿cómo vamos a ayudar? Y yo creo que es acá donde invito a todo el mundo, de verdad, que desde las experiencias, todo el mundo, desde una experiencia vivida, tiene como aportarle algo a alguien y ayudar de alguna manera. Sería un egoísmo no hacerlo. ¿Y el libro? ¿Qué significado tiene que ver con esta forma de ayudar a todas estas familias? Parte de las utilidades del libro que lo comercializamos directamente nosotros en nuestra cuenta en Instagram, que es @supergerito. Los invito a que la sigan. Nos pueden escribir si desean el libro. Y el libro, parte de las utilidades de ella, van a ayudar a familias que tengan hijos en oncología pediátrica, familias de bajos recursos. ¿Cómo lo hacemos? A través de fundaciones que acogen y agrupan a estas personas y les entregamos los recursos económicos o en materia, a veces compramos con parte de las utilidades del libro pañales, leche, cosas que necesiten también los niños que están viviendo este proceso. Es para ayudar en cosas que el sistema tal vez no pueda acompañar a estas familias. Familia, pues acuérdense que compartir es bueno. Adquieran este libro que cuando lo estén, además de que les va a gustar mucho, eh, van sobre todo a ayudar, ayudar, ayudar. Creo que hay más personas que necesitan ayuda. Pregunta, si pudieses tener una conversación más, esa pregunta me la hago yo muy recurrentemente estos 6 meses que murió mi mamá. Si pudieses tener una conversación más con tu hijo, ¿sobre qué sería la conversación? ¿Qué te gustaría haber platicado? Ay, Jorge, qué pregunta tan difícil. Además, te voy a contar algo. Como en mi vida he transformado la muerte y siempre siento que los tengo conmigo acompañándome y se ríen de mí porque yo digo que yo camino con mi corte celestial, yo camino con mi papá, mi mamá y Jerónimo al lado, pero creo que si lo tuviera al frente, teníamos unas conversaciones muy bonitas y que me repitiera esas conversaciones de qué soñaba ser él cuando fuera grande. Me las decía siempre, se sentaba con Andrés y conmigo a hablar de lo que él quería hacer cuando fuera grande y me encantaba oírle esa ilusión, esa inocencia, sin saber por lo que estaba pasando y viviendo, pero me llenaba de esperanza, ¿sabes? A pesar de saber él con su condición, con su diagnóstico, y decir que cuando fuera grande quería ser bombero y nosotros incentivarlo a que eso iba a ser cuando fuera grande y dormirse, y después de dormirse Andrés y yo planear cómo iba a ser el momento en el que Jero ya no estuviera en nuestras vidas. Pero volver a oír eso, no quisiera cambiarlo, no quisiera tenerlo en otro estado de la vida, no quisiera hoy verlo grande, no, lo quiero así tal cual se quedó y con su inocencia que se quedó para afrontar. Yo creo que esa parte de la inocencia fue también un bálsamo para nosotros durante su enfermedad, que él tampoco entendiera más allá de lo que entendiera y tenía que entender y llevar su mente al más allá. Fue también más fácil de sobrellevarlo para nosotros. ¿Cuál fue la última conversación que tuviste con él? La última conversación que tuve con él, qué pecado, estaba con mucho dolor y pero muy lindo porque le veíamos su cara de angustia y dolor, pero siempre, y me voy a quedar con esto en nuestra mente, Andrés y yo siempre lo decimos,
que le decíamos y le devolvíamos la pregunta, hijo, ¿estás con dolor? Y él se volteaba y nos miraba a los ojos y siempre nos decía, estoy bien, yo estoy bien. Y sonreía. Y después lloraba, pero no se quejaba, lloraba, se retorcía, pero no gritos. Entonces, cuando llamamos a la enfermera, decidieron ya ponerle la sedación y ahí fue el último momento en el que ya pudimos conversar con él. Pero esas conversaciones siempre se van a quedar en nuestra mente pensando en qué lindo, esos dolores que debía sentir, esa angustia también, además, sin poder expresar un niño de su edad, de pronto con un léxico no tan abundante para poder expresar lo que sentía, y aún así mirarnos y decirnos estoy bien. Yo creo que le deja a uno muchos aprendizajes, ¿cierto? Sí. ¿Qué significa para ti? ¿Qué se te viene a la mente cuando ves o cuando escuchas 1 más 1 es igual a 3? 1 más 1 es igual a 3. Yo creo que tú y yo estamos aquí conversando, pero estamos impactando en la vida también de otras personas, de alguien, a una personita más que le logremos llevar este mensaje y que le podamos tocar su corazón. Creo que cumplió tu fórmula, que estamos tú y yo acá para alguien más. Solo necesitamos una sola persona que este mensaje le llegue. Con una persona, ¿va? Con una persona aquí que nos ponga en los comentarios si le llegó el mensaje, si hicimos el trabajo, pónganlo aquí en los comentarios. Quiero hacerte esta pregunta para terminar, ¿sabes? Es una analogía. Si te ponen una cámara con traductor incluido y te dicen radio, televisión, redes sociales, todos los medios de comunicación en el mundo te escuchan por 1 minuto, ¿cuál sería tu mensaje para el mundo? Lo sigo diciendo, se puede ser feliz, pase lo que pase. Yo creo que las experiencias de vida te tienen que transformar en positivo, no pegarnos de lo negativo que vivas. O sea, lo negativo, lo que te duele, lo que te mueve, lo que te incomoda, tiene que ser el motor para transformar las experiencias en positivo. Y siempre ayudar, el llevar el mensaje, acompañar a alguien en un momento difícil. Yo, yo creo que todos tenemos esta capacidad de hacerlo. No necesitas ser famoso, no necesitas ser la superpersona, que hayas vivido la super experiencia. No, yo creo que alguien tiene un mensaje positivo y bonito para poderle entregar a alguien. Se puede ser feliz, pase lo que pase, hay que sonreír más. Para las personas que no te conocen, que quieren adquirir tu libro, que quieran saber más de ti, de tus conferencias, de todo lo que haces, que se quieran sumar con cualquier cosa, ¿cómo te pueden buscar? ¿Cómo apareces en redes sociales? Gracias, Jorge. Los invito a que sigan nuestra comunidad, @supergerito. Búsquenlo, por favor. Van a encantarse con esta comunidad tan linda. Todos los domingos ponemos un mensaje de vida, un propósito, dejar cuestionaditos a nuestros seguidores de verdad en gratitud, para que cada que nos lean muevan su cabecita y entiendan que se puede ser feliz, pase lo que pase. Se puede ser feliz, pase lo que pase. Aquí les voy a dejar los datos de contacto. Familia, acuérdense que compartir es bueno. Mándenle este episodio a la mayor cantidad de personas que ustedes los consideren prudente y adquieran este libro. Hay que sumar, hay que compartir, porque compartir es bueno. Gracias por creer tanto en el movimiento, por escucharnos, por suscribirse, por activar la campanita y por estar todos los lunes y todos los jueves escuchando los episodios. Bendiciones, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.